Imagina por un momento que todo lo que te dijeron sobre cómo atraer a una mujer era falso. Que ese guión repetido de ser el más bueno, el más atento, el más disponible, no solo no funciona, sino que en realidad juega en tu contra. Has vivido creyendo que si das más, ella se acercará. Que si estás más presente, te va a notar. Que si eres más paciente, algún día te elegirá. Pero lo que nadie te contó es que la atracción no sigue esas reglas. No es lógica, no es lineal, no premia al que más se sacrifica. Es emocional, impulsiva, inconsciente. Y lo que en verdad la despierta no es tu disposición, sino tu determinación. Piénsalo, ¿cuántas veces hiciste todo por una mujer? Estuviste cuando ella lloraba, cuando necesitaba hablar, cuando dudaba de sí misma, y aún así, eligió al tipo que ni siquiera parecía hacerle caso. No es porque ese otro tipo sea mejor que tú. Es porque ese hombre proyecta algo que tú no te atreves a mostrar, deseos sin disculpas. Mientras tú esperas señales, él actúa. Mientras tú preguntas si es buen momento, él declara lo que quiere. Esa es la diferencia entre el que observa desde fuera y el que entra en el juego con presencia. Pero aquí viene lo más interesante. No necesitas convertirte en alguien que no eres. Solo necesitas entender cómo comunicarte desde la seguridad. Todo se reduce a 2 palabras. Solo 2. Pero antes de decírtelas, necesitas desprogramar la mentalidad que te enseñaron. Porque si sigues hablando desde la necesidad, desde la aprobación, desde el si tú quieres, lo único que vas a lograr es diluir tu presencia. Vamos al punto. ¿Alguna vez has dicho algo así como, ¿te gustaría salir algún día? Si quieres, ¿podemos vernos luego? Seguro sí. Suena suave, inofensivo, educado. Pero también suena débil. Suena a que no estás seguro de lo que quieres. A que estás tanteando el terreno. Y ella lo siente. Porque las mujeres no reaccionan a las palabras, sino a la energía que esas palabras transmiten. Y cuando tú hablas desde la duda, desde el miedo a incomodar, desde el temor a ser rechazado, ella no siente atracción, siente lástima. Y nadie se enamora de alguien por compasión. Ahora escucha esto. Las palabras que cambian la percepción que una mujer tiene de ti no son románticas, no son melosas, no son adornadas. Son brutales por su simplicidad. Las palabras son, yo quiero. Yo quiero no es una sugerencia, es una declaración. No es una pregunta disfrazada, es una afirmación que nace de un lugar interno donde tú no pides permiso para desear. Yo quiero es el lenguaje del hombre que se conoce, que no necesita sonar perfecto para sonar claro, que no teme al silencio porque su presencia ya habla por él. Es el hombre que en lugar de preguntarse si será suficiente, simplemente decide mostrarse. No para convencer, sino para ser. Imagina esto, en lugar de decir, ¿quieres salir este fin de semana?, dices yo quiero verte este fin de semana. No estás imponiendo, no estás exigiendo. Solo estás expresando lo que deseas, sin adornos. Y es esa claridad la que la sacude. Porque no está acostumbrada a eso. Porque la mayoría de hombres buscan su aprobación antes de hablar. Tú, en cambio, solo la estás invitando a conectar con lo que tú ya decidiste sentir. Esa es la esencia del magnetismo. Pero claro, no basta con decirlo. Si pronuncias yo quiero con la voz temblorosa, los hombros caídos, y sin sostenerle la mirada, todo se cae. Porque el lenguaje que más pesa no es el que sale por tu boca, sino el que proyecta tu cuerpo. Cuando dices yo quiero, tu postura tiene que respaldar esas palabras. Tu tono tiene que ser firme, no agresivo. Tu mirada debe ser directa, pero no invasiva. Tu respiración tiene que ser lenta, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Porque un hombre seguro nunca corre para ser entendido. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. Las pausas comunican poder. Cuando hablas con prisa, das la impresión de que tienes miedo al silencio. Como si tu valor estuviera en cuántas palabras puedes juntar en un minuto. Pero cuando hablas lento, cuando haces pausas, cuando dejas que el silencio respire contigo, la otra persona te escucha de verdad. Porque siente que no estás buscando llenar un vacío, sino transmitir una presencia. Entonces, empieza a practicar esto. Frente al espejo, frente a un amigo, frente a ti mismo. Di yo quiero y observa cómo te sientes. ¿Tiembla tu voz? ¿Te encorvas? ¿Evitas tu propio reflejo? Eso es señal de que aún estás dudando de ti. Pero no pasa nada. La seguridad se entrena. No es un don con el que se nace. Es un músculo que se fortalece cada vez que te atreves a ser claro. Una vez que dominas el tono, la postura y la intención detrás de esas palabras, notarás algo increíble. Las mujeres empezarán a reaccionar distinto.
Algunas se sorprenderán. Otras se incomodarán. Pero todas te notarán. Porque ya no serás uno más intentando agradar. Serás uno de los pocos que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Y lo mejor de todo es que este cambio no solo impacta tus relaciones. Cambia tu forma de estar en el mundo. En el trabajo, cuando dices yo quiero liderar este proyecto, dejas de sonar como alguien que busca aprobación. En tus metas personales, cuando dices yo quiero transformar mi cuerpo o yo quiero disciplinarme, estás dejando de esperar inspiración y estás eligiendo dirección. Esto es algo que el estoicismo ha entendido desde hace siglos. No puedes controlar cómo reaccionan los demás. Solo puedes controlar tu intención, tu enfoque, tu forma de expresarte. Y cuando te comprometes con eso, con lo que depende solo de ti, ahí es donde nace tu poder. Pero espera. Antes de que sigas, quiero lanzarte un desafío. Durante los próximos 7 días, vas a aplicar este principio. Vas a decir lo que realmente quieres, sin adornos, sin excusas, sin pedir permiso. En el restaurante, en una conversación con amigos, con esa mujer que te gusta. Siempre desde la calma. Siempre desde tu centro. ¿Estás listo para hacer ese cambio? Entonces déjamelo saber en los comentarios. Y si este vídeo te dejó algo, compártelo con alguien que necesite despertar su verdadera presencia. Suscríbete, activa las notificaciones y quédate para ver el próximo vídeo que te dejaré aquí, porque lo que viene puede transformar tu manera de entender la atracción y el poder masculino. Nos vemos ahí. Muchos hombres aún no se dan cuenta del poder que tiene la claridad emocional en la atracción. No se trata simplemente de decir yo quiero, sino de incorporar esa afirmación a tu identidad. De vivir bajo ese principio, no como una estrategia temporal para agradar, sino como una declaración permanente de quién eres. Porque el deseo masculino auténtico, cuando se expresa con integridad y sin miedo, es profundamente atractivo. No porque intente convencer, sino porque revela una verdad interna que no se puede fingir. Hay una fuerza magnética en el hombre que no duda en lo que quiere. No porque sea arrogante o dominante, sino porque está en sintonía con su propia voluntad. Cuando un hombre es congruente entre lo que piensa, lo que dice y cómo actúa, las mujeres lo perciben de inmediato. Y no se trata de manipulación ni de técnicas vacías. Es simplemente el resultado natural de una identidad alineada. Pero aún hay algo más profundo. Cuando te conviertes en ese hombre que declara lo que quiere sin miedo, también estás desafiando uno de los condicionamientos más fuertes que recibimos desde niños, la necesidad de agradar. El niño que quería complacer a todos para ser aceptado se convirtió en un adulto que busca aprobación antes de actuar. Y ese patrón, aunque sutil, contamina tu forma de comunicarte. Te vuelve tibio. Te hace hablar desde el deseo de ser querido, no desde el deseo de ser real. Romper con eso no es cómodo. Porque implica enfrentarte al miedo de no gustar. Al miedo de ser rechazado. Pero aquí está el punto crucial. El rechazo no es lo que destruye tu poder, es tu reacción ante el rechazo lo que lo debilita. Cuando tú dices yo quiero y no obtienes la respuesta que esperabas, no pierdes nada. Al contrario, ganas algo esencial, claridad. Descubres a quien sí le interesa tu verdad y a quien no. Y eso es poder. Quiero que recuerdes esto, no hay nada más masculino que la dirección clara. No es volumen. No es agresividad. Es decisión. Una mujer puede sentirse segura al lado de un hombre que no titubea en lo que desea. Y no porque él tome todas las decisiones, sino porque tiene una brújula interna que no depende de las opiniones externas. Esa es la energía que las mujeres recuerdan incluso cuando ya no estás presente. La seguridad no se impone. Se respira. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un hombre decir con serenidad yo quiero esto y quedarse en silencio esperando la reacción sin nerviosismo? Muy pocos. Porque la mayoría habla para llenar vacíos. Pero tú, desde ahora, puedes hablar para expresar presencia. Ahora quiero llevar esto a otro nivel. Porque una cosa es decir yo quiero y otra muy distinta es sostener esa afirmación en medio de la incertidumbre. Cuando ella duda. Cuando te pone a prueba. Cuando no responde de inmediato. Ahí es donde se prueba tu verdadero centro. Porque cualquiera puede sonar seguro cuando todo va a su favor. Pero el verdadero atractivo nace cuando mantienes tu dirección incluso en el silencio. Te comparto una historia real. Un hombre, al que llamaremos Martín, conoció a una mujer que lo cautivó desde el primer momento. En lugar de jugar a la estrategia, decidió aplicar lo aprendido. En su primer encuentro, luego de una conversación profunda, la miró a los ojos y dijo, yo quiero conocerte más. Ella no respondió de inmediato.
Se quedó mirándolo, como evaluando si hablaba en serio. Él no desvió la mirada. No llenó el silencio. Solo esperó. Sereno. Presente. Después de unos segundos, ella sonrió y le dijo: «Eso es raro, pero me gusta». Martín no necesitó hacer malabares emocionales ni enviar 100 mensajes después. Solo fue claro. Y esa claridad cortó el ruido. Porque cuando tú eres claro, ayudas al otro a sentir claridad también. Y eso es invaluable en un mundo lleno de ambigüedad emocional. Pero no solo eso. Este tipo de presencia comienza a reflejarse en otras áreas. En tu trabajo, empiezas a hablar con más seguridad. En tus amistades, dejas de ser el que siempre se adapta. En tus metas, ya no dices quizá algún día, sino yo quiero esto y voy por ello. Porque una vez que adoptas este lenguaje, tu forma de estar en el mundo cambia. Y sí, no siempre obtendrás un sí. A veces, las mujeres no estarán listas para esa energía. Pero lo importante es que tú no te adaptas para complacer, tú mantienes tu autenticidad. No cedes tu esencia por una sonrisa. Y eso, en sí mismo, ya es éxito. Porque el verdadero atractivo no es ganar a alguien. Es no perderte a ti mismo en el intento. La mayoría de hombres están acostumbrados a negociar con su deseo. Lo suavizan. Lo esconden. Lo camuflan. Y en esa dilución, pierden su magnetismo. Pero tú puedes decidir algo diferente. Hablar desde la raíz. Desde tu verdad más simple. Yo quiero. Y punto. Ahora hablemos de algo que muchos no mencionan. ¿Qué pasa cuando lo haces bien? Pero la respuesta es fría. Hay mujeres que reaccionan con confusión. Con sarcasmo. Incluso con distancia. No porque no les gustes, sino porque no saben cómo manejar esa energía. No están acostumbradas. Entonces, aquí es donde entra tu temple. Tu solidez emocional. Tú no estás ahí para forzar nada. Estás para ser testigo de tu propia claridad. Si ella no conecta con eso, no hay drama. Solo información. Tú sigues. Porque el mundo responde diferente cuando tú ya no suplicas atención. Y por último, quiero que entiendas esto. Decir yo quiero no es solo una frase. Es un acto de rebelión frente a la programación social que te enseñó a callar lo que sientes para ser aceptado. Cada vez que hablas con claridad, rompes ese molde. Y cada vez que te sostienes en tu deseo sin exigir ni esperar garantías, te vuelves más fuerte. Así que quiero dejarte una nueva propuesta. Esta semana, además del reto que ya comenzaste, observa tu entorno. Mira cómo hablan los hombres que te rodean. ¿Cuántos evitan el yo quiero? ¿Cuántos usan frases condicionales como quizá podríamos, si tú quieres, como tú prefieras? No es casualidad. Es un reflejo colectivo de inseguridad aprendida. Pero tú, al notar eso, tienes una ventaja. Puedes corregirlo en ti. Puedes convertirte en ese raro ejemplo de claridad que otros admiran sin saber por qué. Esto apenas comienza. En la siguiente parte, vamos a profundizar en los efectos secundarios invisibles de vivir desde la claridad. En cómo tu autoestima, tus hábitos y tu círculo social se transforman sin que te des cuenta. Y en cómo el principio de yo quiero puede ser el inicio de una vida con más dirección, más atracción y más autenticidad. Prepárate, porque lo que viene puede romper una parte de ti, pero es justo la parte que ya no necesitas. Cuando empiezas a vivir desde la claridad de yo quiero, algo en ti cambia de forma irreversible. No se trata solamente de cómo te perciben los demás. Se trata de cómo te percibes tú mismo. La mayoría de los hombres viven desconectados de sus deseos porque han sido educados para priorizar lo externo, lo que los demás esperan, lo que los demás aceptan, lo que los demás aprueban. Pero cuando inviertes esa dirección y empiezas a hablar desde lo interno hacia lo externo, entonces tu vida toma forma. Porque ahora no estás reaccionando, estás eligiendo. La claridad tiene efectos colaterales que muy pocos anticipan. Primero, tu círculo se reduce. No todos van a tolerar que seas claro. Algunas personas, amistades, parejas, incluso familia, preferían al tu complaciente, al tu flexible, al tu que decía lo que quieras para evitar conflicto. Pero ahora que tú dices esto quiero, también estás diciendo esto no acepto. Y eso incomoda. Porque quien se acostumbra a tu silencio, se resiste a tu voz. Segundo efecto, tu autoestima se fortalece sin necesidad de halagos. Porque ya no dependes de la validación externa para sentirte seguro. Tu seguridad no está anclada en si ella te responde con una sonrisa o con indiferencia. Está anclada en saber que fuiste fiel a ti. En saber que expresaste lo que deseabas sin manipulación ni miedo.
Esa fidelidad interna es la que te empieza a devolver el respeto por ti mismo, incluso cuando las cosas no salen como planeaste. Y el tercer efecto es quizás el más poderoso. Tus decisiones empiezan a tener peso. Porque cuando tú decides desde el yo quiero, ya no hay marcha atrás. Ya no dudas, ya no te contradices, ya no caminas a medias. Empiezas a actuar con convicción. Y eso se refleja en todo, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu rutina diaria. Porque el hombre que dice yo quiero y lo sostiene, es también el hombre que ejecuta lo que dice. Y esa congruencia genera confianza, primero en ti, luego en quienes te rodean. Hay un punto que no quiero que se te escape. No basta con usar la frase como una fórmula mágica. Tienes que integrar su filosofía. Porque si usas yo quiero esperando manipular, ella lo notará. Si lo usas para sonar fuerte, pero en tu interior aún estás pidiendo permiso, se sentirá forzado. Pero si lo dices porque verdaderamente lo sientes, si lo dices porque ya no quieres vivir reprimiendo tu deseo, entonces las palabras sobran, tu energía ya lo comunica todo. Y es aquí donde el estoicismo cobra una importancia brutal. Los estoicos no hablaban por hablar. Su lenguaje estaba siempre enraizado en la responsabilidad de su propio deseo. Epicteto decía que no se trata de desear menos, sino de desear mejor. Tú no tienes que dejar de querer cosas. Solo tienes que quererlas desde un lugar más sólido. No desde la ansiedad, sino desde la decisión. No desde el capricho, sino desde la intención. Cuando te paras frente a una mujer y le dices, yo quiero verte de nuevo, no estás rogando. Estás declarando. Y si ella no responde, tú no te retraes. No lo tomas como un ataque a tu valor. Lo tomas como lo que es, una respuesta que no te define. Porque lo único que te define es que tú fuiste auténtico. Que fuiste claro. Que no escondiste tu deseo detrás de sonrisas diplomáticas. Y eso, mi amigo, ya te pone en una liga distinta. Ahora te voy a dar una herramienta para llevar esto a un nivel superior. Se llama el lenguaje de la intención. No es lo mismo hablar para obtener, que hablar para expresar. El hombre que habla para obtener algo de ella, atención, validación, cariño, siempre proyecta carencia. Pero el hombre que habla para expresar su deseo no necesita nada. Ya está completo. Ya tiene valor. Solo está invitando, no suplicando. Eso se nota cuando dices algo como yo quiero conocerte mejor, y después no necesitas llenar el silencio con justificaciones. No necesitas explicar por qué lo dices. No necesitas agregar si tú quieres, ni adornarlo con nerviosismo. Solo lo dices. Y esperas. Porque no tienes miedo de no gustar. Y esa calma, esa pausa sin ansiedad, es la que transforma el juego. A las mujeres les impacta más tu serenidad que tus palabras. Porque lo que ellas observan es si tú estás seguro de ti o si dependes de su reacción para sentirte bien. Si puedes decir yo quiero y luego quedarte en paz, has ganado más que si ella te dice que sí. Has ganado tu centro. Y desde ahí, todo cambia. Vamos a llevar esto aún más lejos. Imagina que aplicas esta filosofía a cada área de tu vida. Que cada vez que te enfrentas a una elección, en lugar de decir no sé, dices yo quiero esto. No porque estés seguro de que es lo correcto, sino porque es lo que eliges ahora. La claridad no es infalibilidad. Es honestidad con el presente. El error no está en querer algo que luego cambia. El error está en nunca querer nada con claridad. Y cuando te conviertes en ese tipo de hombre, te das cuenta de algo increíble. La vida empieza a responder. No porque mágicamente todo se alinee, sino porque tú dejas de sabotearte. Ya no pierdes tiempo en situaciones ambiguas. Ya no malgastas energía en conexiones sin dirección. Ya no negocias con tu deseo como si fuera un problema. Simplemente lo honras. Y eso te vuelve más libre. ¿Te das cuenta del poder que tienes en las manos con solo 2 palabras? Yo quiero. Te pueden parecer pequeñas, pero son una llave. Una llave que abre la puerta a tu identidad más poderosa. Y como toda llave, puede usarse o guardarse. Puedes dejarla olvidada, seguir esperando que otros decidan por ti, que las mujeres adivinen tus intenciones, que el mundo te premie por tu silencio. O puedes tomarla ahora y empezar a hablar desde tu verdad. Tú eliges. Y si decides usarla, empieza ya. No mañana. Hoy. Manda ese mensaje. Haz esa llamada. Di lo que has estado callando. No con agresividad, no con orgullo, sino con serenidad. Desde ese lugar donde sabes que no pierdes nada al ser tú. Porque ahí es donde empieza el verdadero atractivo. Ahora, dime,
¿Estás listo para vivir desde yo quiero? ¿Estás listo para dejar de esperar y empezar a expresarte? Si es así, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame cuál va a ser tu primer yo quiero de esta nueva etapa. Y si este vídeo resonó contigo, compártelo. No sabes a cuántos hombres puedes inspirar con solo enviarles este mensaje. Suscríbete, activa las notificaciones y quédate a ver el siguiente vídeo que te dejo aquí al final. Porque lo que viene no solo reforzará esta filosofía, sino que te enseñará cómo dominar tu lenguaje emocional para convertirte en el hombre que no solo se expresa, sino que deja huella. Nos vemos ahí.